Hola, ¿cómo están? Bueno, voy a armar este video para poder explicar mejor. Más que nada, mientras no sea presencial, es como más complicado explicar este tema, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es un gráfico en MRU. Las formas de visualizar los gráficos en MRU, en este caso lo que vamos a ver van a ser en la posición en función del tiempo o también pueden ser en la velocidad en función del tiempo. Vamos a ver que arriba, vamos acá en la parte de arriba del gráfico, vamos a ver que tenemos los ejes, el eje vertical y vamos a tener el eje horizontal, ¿sí? En matemática van a ver que el eje horizontal lo llamamos abscisas o el eje de las variables independientes y el eje vertical, el eje de las ordenadas o el de la variable dependiente, ¿sí? No nos olvidemos que los ejes van a ir con las flechas y tampoco de que tengo que poner las variables a cuales voy a hacer referencia, ¿sí? Tengo en el eje horizontal al tiempo, que también le voy a indicar en qué unidades voy a trabajar el tiempo, y en el eje vertical la posición. ¿Sí? No confundamos la X con la variable X, sino en este caso en física representa la posición de un cuerpo. La unidad de la posición va a estar en metros y además puede ser que en algunos ejercicios veamos que en vez de la X aparezca la D, pero sigue siendo haciendo referencia a lo mismo, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer cuando visualizamos un gráfico es poder ver qué información nos da a simple vista, ¿sí? Primero vamos a ver que el gráfico se divide en este caso en 4 tramos. Yo los diferencié por color, pero en realidad para darnos cuenta, digamos, de que están en 4 tramos distintos, voy a poder ver representado la separación en el tiempo. De 0 a 10 segundos, de 10 segundos a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40. ¿Sí? En este caso fueron de 10 en 10, pero no es, puede no ha sido así, ¿sí? Otra cosa que quiero aclarar es que la escala en el eje horizontal, por más que va de 10 en 10, yo puedo asumir que van cada 2 cuadraditos de 10 en 10. Y la vertical, en cambio, cada un cuadradito sería 10, ¿sí? Esto es para definir que, o sea, las escalas no necesariamente tienen que ser iguales en el eje horizontal que en el vertical, ¿sí? Bien, esto como primer parte. Vamos a ver qué pasa en cada tramo, ¿sí? Si se mueve o no se mueve y así poder definir qué tipo de movimiento tenemos. En el tramo 1 vamos a ver, acuérdense que el movimiento se definía como la variación de la posición en un tiempo determinado, ¿sí? Yo veo que la posición inicial es 10 y la final es 30, entonces quiere decir que durante estos primeros 10 segundos cambió la posición de 10 a 30 segundos, ¿sí? O sea que puedo tranquilamente decir que hubo un movimiento. Acá a un costado van a ver que yo puse en el tramo 1, lo puse acá en rojo, puse que el cuerpo se mueve, ¿sí? O sea que puedo decir que está en movimiento porque la posición inicial es 10 y la posición final es 30, ¿sí? Si yo quiero saber cuál es el desplazamiento de este cuerpo, recuerden, bueno, lo vemos más adelante. Ahora, en el tramo 2, ¿sí? Yo veo que en el tramo 2 tengo una línea horizontal, ¿sí? La línea horizontal me indica que lo que sea que esté en el eje vertical, sí, porque va a cambiar, vamos a ver más adelante, es constante. O sea, lo que sea que esté en línea horizontal en el eje vertical va a ser constante. Por eso podemos decir que la posición se mantiene constante. De hecho, corroboro. Posición inicial, 30. Posición final, 30. ¿Sí? Acá. Vemos la posición inicial 30, la posición final 30, entonces decimos que no cambió su posición en el tiempo. Ahí definimos que el cuerpo no se mueve. Les dejo acá al costado el tramo 2. Lo mismo hacemos con el tramo 3. La posición inicial en el tramo 3 vemos que es 30. La posición final en el tramo 3 es 40. Por lo que cambió la posición en el tiempo, me indica que el cuerpo se movió. El cuerpo se mueve y tenemos las posiciones en cada caso, ¿sí?
Ahora, como les decía, podíamos verificar que en el tramo 3 entonces se movía, porque hay una variación de la posición en el tiempo. Ahora, en el tramo 4, ¿sí? Que es el de color verde, tenemos una posición inicial 40 y una posición final 20, ¿sí? A diferencia de las inclinaciones anteriores, tanto en el 1 como en el 3, teníamos pendientes que eran crecientes, o sea, que eran positivas, ¿sí? Iban hacia arriba. Bien, pero ¿puedo decir que el verde no se mueve? Porque dijimos que para que no se mueva teníamos que definir el movimiento que cambie la posición. En este caso la posición cambia, por eso podemos aclarar de que sí se mueve, ¿sí? Así que, por más que la inclinación o la pendiente sea negativa o sea hacia abajo, no quiere decir que el cuerpo no se mueva. Es otra cosa la que vamos a definir, pero no es cuestión de que el cuerpo no se mueva. Decimos que el cuerpo se mueve, definimos bien cuál es la posición inicial y final y después vemos qué sucede, ¿sí? Así que una vez que ya vemos cuándo un cuerpo se mueve y cuándo no, vamos a dejar aclarado cómo son las pendientes. Bien, acá les dejé cómo quedan para que lo tengan las pendientes. En el caso del 1 la pendiente es positiva, o sea, va hacia arriba la inclinación. En el 2 no tiene pendiente, la línea es horizontal. En el 3 también es positiva con inclinación hacia arriba y acá puse el 4 porque no me entraba, tiene inclinación negativa, o sea que va hacia abajo. ¿Cómo me doy cuenta si sube o baja? Voy mirando el eje del tiempo, o sea el eje horizontal, lo voy mirando de izquierda a derecha como cuando leemos, ¿sí? Esa es la forma de poder ver si estoy subiendo o bajando en la pendiente. Ahora bien, ¿qué quiere decir que la inclinación sea positiva? O sea, que la inclinación sea hacia arriba o hacia abajo, me está indicando en qué sentido se está moviéndose el cuerpo, ¿sí? Si yo estoy avanzando y digo que inclinación es positiva, la pendiente es positiva, me está indicando que el cuerpo, ¿sí? Va a ir en un sentido. Todo el primer tramo, o sea, y hasta el tercer tramo inclusive, van hacia el mismo sentido. Lo único que me aclara en el cuarto tramo, perdón, ¿sí? Es que la inclinación, lo único que me dice es que cambia el sentido. Para ver si lo puedo escribir. Así que bien, si yo sé que la inclinación es hacia abajo, lo único que me está diciendo en este caso que el sentido de la trayectoria o en el sentido del movimiento cambió de sentido. O sea, yo estaba yendo hacia adelante y ahora fui caminando hacia atrás, para decirlo de una manera, ¿sí? Solamente me indica que cambia el sentido, nada más que eso. Ahora bien, lo que tengo que tener muy en claro es la diferencia entre distancia y desplazamiento, ¿sí? Yo esto lo que puedo observar en cada uno de los tramos, puedo ver si la velocidad es positiva o si la velocidad es negativa o si la velocidad es cero. Acuérdense que si la velocidad es cero quiere decir que no se mueve. Si para poder definir bien cuál es el desplazamiento total de cada cuerpo, tengo que tener claro qué era el desplazamiento, ¿sí? Entonces, vamos a tener un cambio de posición de una posición inicial a una final. ¿Cuál es nuestra posición inicial? Sabemos que en el caso del gráfico este que tenemos ejemplo, la posición inicial es 10 y la posición final en este caso es 20. Ahora vemos qué hacemos. Bien, así que el desplazamiento, como les dije recién, el desplazamiento es un cambio de posición, ¿sí? Vamos a ver cuál es el desplazamiento total de este cuerpo. ¿Cómo lo calculo el desplazamiento? Digo, es la posición final menos la posición inicial. Me va a quedar entonces, si yo reemplazo, voy a tener la posición final era de 20 metros, porque es la final de todo el recorrido, o sea que va a terminar en el tramo 4, menos la posición inicial que empieza en el tramo 1, que es el rojo, ¿sí? Si yo acá me fijo cuál es el desplazamiento, 20 menos 10 me da que son 10 metros el desplazamiento del cuerpo. O sea que en este caso incluso me confirma que no vuelve a la posición inicial. Si yo puedo observar
la posición inicial si yo lo quiero ver gráficamente, también me puedo dar cuenta. Posición inicial en 10, posición final en 20, entonces me traslado hacia el eje vertical y veo que hay una diferencia de 10. ¿Por qué positivo? Y porque terminó hacia arriba, o sea, quedó más arriba que como empezó, ¿sí? También puedo ver en el gráfico que no vuelve a su posición inicial, porque la posición inicial es 10 y en ningún momento en el gráfico se ve que haya vuelto a pasar por ese punto, ¿sí? Por esa posición. Entonces, en este caso podemos confirmar que la posición, que el desplazamiento es 10 positivo, ¿sí? Si en cambio hubiese quedado más abajo o incluso la posición final hubiese sido 0, podemos decir que el desplazamiento fue negativo, 10 negativo, ¿sí? Pero no es el caso. Ahora bien, si yo lo que quiero ver es la distancia, que es la longitud del recorrido, acuérdense que la longitud ya no me estoy guiando por el sentido en el que voy. Yo es como si tirara un hilo y después midiera ese hilo. Entonces, si yo no me importa a dónde fue el hilo, a mí me importa saber cuánto recorrió ese hilo. Entonces, ahora, si yo quiero saber cuál es la distancia recorrida, tengo que tener en cuenta la distancia en cada tramo, ¿sí? Vamos a tener en cuenta la distancia en el tramo 1, la distancia en el tramo 2, la distancia en el tramo 3 y la distancia en el tramo 4. A simple vista, yo puedo observar que en el tramo 1 recorre de 10 a 30, entonces son 20 metros recorridos, ¿sí? En el tramo 2 no recorre nada, en el tramo 3 recorre 10 metros más y en el tramo 4 recorre 20 metros más, ¿sí? Entonces me van a quedar 20 más 10, decimos que son 30. 30 más 20 son 50. Entonces, a simple vista en el gráfico, yo puedo observar cuál es la distancia recorrida, ¿sí? Recuerden que ustedes en un gráfico tienen que poder observarlo, qué es lo que marca en el eje vertical, ¿sí? Lo primero es 20 porque es de 10 a 30, son 20. Después es hasta 40, entonces decimos 10 más. Y después de los 40 hasta los 20, entonces son 20 más, ¿sí? La distancia total recorrida son 50 metros, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo lo calculamos. Para poder calcular la distancia total recorrida, primero tengo que calcular las distancias en cada tramo. Esto si lo hacemos en forma analítica, ¿sí? Entonces, tenemos el tramo 1. Vamos a decir que la distancia, ¿sí? Van a ser desde los 10 metros, y lo vamos a poner distancia 1, desde los 10 metros, quiero decir, voy a tener desde los 30 metros, que es la posición final, menos los 10 metros, ¿sí? Y así podemos decir que la distancia en el tramo 1 son 20 metros, ¿sí? En el tramo 2, en cambio, vamos a tener, dijimos que no tenemos distancia, pero vamos a confirmar si es cierto. Ya tenemos que 30 metros es la posición inicial, 30 metros la posición final, entonces se restan. Me va a quedar que en el tramo 2 tenemos la distancia que va a ser 30 metros menos 30 metros porque son las posiciones que tiene, y esto me da que es igual a 0 metros, ¿sí? En el tramo 3 tenemos una posición inicial, sería final de 40 metros, menos la inicial que es de 30 metros, y así sabemos que la distancia total en este caso serían unos 10 metros, ¿sí? Ahora, en el tramo 4, y acá vamos a aclarar, tenemos que tener en cuenta, ¿sí?, que la distancia vamos a tener un desplazamiento negativo, ¿sí? Porque estamos diciendo que la posición final es 20 metros menos la posición inicial, que son los 40 metros.
vamos a ver que nos va a quedar el desplazamiento negativo, que son menos 20 metros, pero recuerden que la distancia en realidad es un módulo, ¿sí? Entonces voy a tener el módulo del desplazamiento, en este caso, que nos va a dar positivo 20 metros, ¿sí? La distancia es positiva, el desplazamiento es negativo. El desplazamiento negativo me indicaba que iba en sentido contrario, pero el trayecto, o sea, el recorrido que hace, la longitud que hace son 20 metros, ¿sí? Bien, ahora lo que hacemos es sumar cada tramo, ¿sí? O sea, sumamos para la distancia total, que le vamos a poner de total, cada tramo teníamos 20 metros más, voy a poner, mejor aclarar, la distancia en 1, distancia 2, más la distancia 3, más la distancia 4. Ahora sí reemplazo. La distancia total entonces serían los 20 metros más 0 más 10 metros más 20 metros. Y acá nos queda que la distancia total recorrida son 50 metros, ¿sí? Van a confirmar acá que no es lo mismo tener un desplazamiento que una distancia. La distancia total recorrida, la longitud que recorrió para hacer todo el recorrido, fueron 50 metros. Pero ¿cuánto se desplazó? Solamente 10 metros quedó de la posición inicial, ¿sí? Esta primera parte solamente podemos representarlo y verlo en el gráfico. Podemos ver cuándo un cuerpo se mueve, cuándo un cuerpo no se mueve, o sea que está en reposo. Podemos ver si el movimiento es en un sentido o cambia de sentido. Y además, o sea, y eso me indica que las velocidades van a ser positivas o negativas. En el tramo 1 y 3 las velocidades van a ser positivas y en el tramo 4 la velocidad va a ser negativa. En cambio, en el tramo 2 la velocidad es 0 porque no se mueve, está en reposo. Vamos a hacer lo último, que es calcular las velocidades en cada tramo. Lo que tenemos que hacer y considerar para calcular la velocidad es los desplazamientos, ¿sí? Tenemos la diferencia, o sea, el desplazamiento entre el tramo 1, que es de 30, o sea, de 10 a 30, así que son 20 en el tiempo de 10 segundos y así podemos calcular la velocidad en el tramo 1. Vamos a calcular la velocidad en cada tramo y así poder ver cuáles son las velocidades. Acá tengo los datos, digamos, para el tramo 1, el desplazamiento de 20 metros y el tiempo en 10 segundos. Si yo quiero calcular la velocidad, sé que la fórmula de velocidad es el desplazamiento en el tiempo. Reemplazo los datos. Me queda los 20 metros dividido 10 segundos y así confirmo que la velocidad son 2 metros sobre segundo para el tramo 1, ¿sí? Si ahora quiero agregar para el tramo 2, los datos para el tramo 2, decimos que el desplazamiento, perdón, en el tramo 2, no. En este caso, 0 metros, perdón, el desplazamiento durante 10 segundos. Si yo quiero calcular la velocidad, tengo que el desplazamiento son 0 metros en 10 segundos. Si yo hago 0 dividido 10, me queda que el desplazamiento se da en, que la velocidad se da en 0 metros sobre segundo. Confirmo lo que digo, lo que les comentaba era que si no hay cambio de posición, no hay velocidad, si lo tengo que calcular también puedo confirmarlo. Para el caso del tramo 3, el desplazamiento fueron 10 metros y también transcurre en 10 segundos. Decimos que 10 metros sobre 10 segundos me da que la velocidad es 1 metro sobre segundo. Ahora vemos qué pasa en el tramo 4. Tenemos un desplazamiento de
20 metros, pero negativos. Y el tiempo también de 10 segundos. Me quedan menos 20 metros dividido 10 segundos. Y menos 2 metros sobre segundos es la velocidad en el tramo 4. ¿Sí? Todo esto puedo calcular solamente con este gráfico de la posición en función del tiempo. Voy a anotar y confirmar que me tiene que dar sí o sí negativo, en este caso la velocidad, para indicar que cambió el sentido. Acuérdense que es importante aclarar que cambia el sentido, ¿sí? Así que se lo voy a dejar siempre acá todo para que lo tengan en cuenta. Pero ustedes no se olviden, si ustedes calculan todo, les da 2 metros sobre segundo, está todo joya. Ahora, si no le ponen el negativo, está mal, porque no es la velocidad, no me está indicando hacia dónde. Acuérdense que la velocidad es una magnitud vectorial porque me importa tanto la dirección, o sea, el módulo, como la dirección y el sentido. Entonces, es importante el signo, ¿sí? Ahora, vamos a ver cómo es el gráfico de la velocidad en función del tiempo en MRU y terminamos. Ahora, dejé el grafiquito con el que estuvimos trabajando de la posición, van a ver acá, en función del tiempo, solamente para que vean que voy a utilizar los mismos tramos, los mismos intervalos de tiempo, de 0 a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40. En este caso vamos a tener lo mismo, el mismo intervalo del tiempo. ¿Y por qué? Porque los tramos se hacen en ese intervalo de tiempo. No puedo cambiar el intervalo de tiempo. Si yo quiero hacer, vamos a ver que este gráfico, en vez de decir acá en el eje vertical, digamos, la posición de función del tiempo, acá me dice la velocidad. Van a ver ahí la velocidad y la unidad es metros sobre segundo. El tiempo está igual, ¿sí? Pero ahora cambian las velocidades, ¿sí? Como estoy viendo gráfico en MRU, y recordamos que en MRU la velocidad es constante, entonces yo les dije que todas las líneas serían horizontales donde no hay pendiente o la pendiente es cero. Tenemos que representar que en el eje vertical, lo que sea que esté en el eje vertical, recuerden que es todo esto, lo que esté en el eje vertical es constante, ¿sí? Antes dijimos que la posición era la que se mantenía constante, ahora podemos ver que lo que se mantiene constante son las velocidades, que como es MRU estaríamos en lo correcto, ¿sí? En el primer caso ya habíamos visto que la velocidad en el tramo 1 eran 2 metros sobre segundo y hacemos durante esos 10 segundos que demora el tramo, que lo podemos visualizar en este gráfico chiquito de acá arriba, es que durante 10 segundos la velocidad fueron 2 metros sobre segundo. Por eso es que lo que yo hago es esta línea horizontal durante 10 segundos. Es que la velocidad constante de 2 metros sobre segundo, ¿sí? En el caso del tramo 2, que vemos acá, que también era una línea horizontal, me está diciendo que la velocidad es igual a 0. De hecho, que cuando la calculamos, la velocidad nos dio 0. ¿Cómo hago para representar el 0? Lo único que hago es, me apoyo en el eje horizontal, porque ahí es cuando el vertical vale 0, y vemos que durante el intervalo entre 10 y 20 segundos, la velocidad fue 0. Y hacemos una línea horizontal sobre el eje del tiempo, digamos, sobre el eje de las abscisas. En el tramo 3 también está en una velocidad positiva. Recuerden que teníamos calculado en el tramo 3 una velocidad positiva de 1 metro sobre segundo. Así que tenemos durante los 20 y los 30 segundos, que es el intervalo del tramo 3, una velocidad, digamos, de 1 metro sobre segundo que se mantiene constante en esos 10 segundos, entre los 20 y los 30, ¿sí? Así se hace una línea horizontal sobre ese tramo. Ya sabemos que en el eje vertical, desde la línea horizontal hacia arriba es los positivos y hacia abajo los negativos. En el tramo 4 dijimos que la velocidad era negativa de menos 2 metros sobre segundo
Entonces tenemos que entre los 30 y los 40 segundos tenemos la velocidad negativa. Y todo esto es lo que tienen que saber para interpretar gráficos y poder realizar los gráficos. Nos vemos.